Piura TV presenta el primer programa de salud en Piura, Yo Decido. Con la conducción y dirección de Mercedes Ayala, producción Kenichero, edición Heidi Ninamake, diseñadora gráfica Victoria Ayala. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Hoy, como todos los sábados, estamos listos para dar inicio a Yo Decido. Hoy estaremos hablando con la psicóloga Dayana Miranda sobre el trastorno borderline. ¿Ustedes han escuchado hablar sobre esto? ¿Conocían sobre este trastorno? También hablaremos con el doctor Sungins Calderón. Él es un experimentado abogado y con él trataremos el tema de la ley de salud mental. Por otra parte, también contaremos con la visita del neurólogo Enrique Cruz. Con él tocaremos el tema de la neuropatía. Y por último, estaremos conversando con el anestesiólogo Jorge Torrejón. Con él conversaremos sobre todo lo que debe saber el paciente antes de entrar a una operación. Quédense con nosotros, este programa, y estoy segura, será de su agrado. Empezamos con Yo Decido. Muy buenas tardes, estimados televidentes. El día de hoy contamos con la visita de la psicóloga Dayana Miranda. Con ella trataremos un tema muy importante. Hablaremos sobre el trastorno borderline. Doctora, buenas tardes. Gracias por venir a Yo Decido. Muchas gracias, Mercedes. Encantada de poder transmitir mis conocimientos a todos, ¿no? Espero que les guste también y que esté interesante, sobre todo la entrevista. De hecho que sí, porque el trastorno borderline es algo de lo que no se habla, pero que existe. Entonces, comencemos con la entrevista. ¿Qué es el trastorno borderline? ¿El trastorno es el mismo a decir trastorno de límite de personalidad? Muy bien, Mercedes, has hecho una acotación perfecta. La mayoría de la población lo confunde, incluso para nosotros es un poco tedioso al momento de aplicar los test que se requieren para eso, ¿no? Pero es necesario decirlo que son lo mismo, solamente que borderline es la traducción en inglés y trastorno límite de la personalidad es en español, ¿no? Como lo conocemos nosotros, pero son lo mismo. Bien, ¿y en qué consiste el diagnóstico del trastorno borderline? Este trastorno es un trastorno de la personalidad, hay que tener esto en claro, y es uno de los 10 que existen. ¿Ya? Este trastorno consiste en una inestabilidad, sobre todo del estado de ánimo, ¿no? Y son, por ejemplo, personas que con una ira que la manifiestan y la expresan, y todos los estados de ánimo los manifiestan de una manera desbordada, ¿no? De una manera, por ejemplo, sí, a nosotros diríamos coloquialmente exagerada, ¿no? Pero son personas altamente sensibles y que por eso lo manifiestan de esa forma. Y dígame, ¿cómo se desencadena este trastorno borderline? En realidad, este trastorno borderline o límite de la personalidad tiene sus causas en la infancia. Como ya les comenté anteriormente, han sido niños que son bastante sensibles y que han tenido padres o un entorno que no se ha detenido a decirles: mira, yo sé que estás enojado, yo sé que estás alegre, pero hay maneras de expresarlo de una manera más tranquila, de una manera más calmada, ¿no? Entonces, tenemos que este trastorno se desencadena en la niñez, pero viene, por así decir, a explotar o a manifestarse más en la adolescencia y en la adultez temprana, sobre todo en la adolescencia. Hemos tenido en los últimos meses más diagnósticos en adolescentes. ¿Y cómo una persona puede darse cuenta que está sufriendo sobre este trastorno borderline o trastorno del límite de la personalidad? En realidad, nosotros como psicólogos, los psiquiatras, manejamos un manual de diagnóstico. Este manual se llama DSM-5, que nos ayuda sobre todo a dar un buen diagnóstico y a regirnos: mira, sí, estamos pisando este trastorno, estamos en este trastorno. Tenemos que tener en cuenta sobre todo lo que comentaba, ¿no? Que son personas inestables en estado de ánimo, que tienen vacíos, ¿no?, existenciales, que también tienden a tener, por ejemplo,
autolesionarse, ¿no? El cutting, ¿no? Cuando en los adolescentes ahí se está manifestando un indicador de trastorno de borderline, ¿no? En eso sobre todo. Y hay que tener mucho en cuenta que estos estados de ánimo cambian debido a situaciones que los han desencadenado. Es decir, no, por ejemplo, si el día está triste, estoy triste. No, son situaciones que pasan en el día a día. Por ejemplo, estas personas tienden en sus relaciones amorosas o en sus relaciones amicales, tienden a ser, como coloquialmente llamamos, muy intensas, ¿no? Incluso con sus parejas tienden a idealizarlos o a devaluarlos. Entonces, por allí cuando estamos teniendo estos indicadores son como para nosotros unas banderitas rojas, ¿no? Vamos por este trastorno, y para que nosotros podamos detallarlo tiene que estar bastante deteriorado varias áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, en el aspecto laboral, en el aspecto amoroso, o sea, tienen que estar implicados varias áreas. Ahora, estos indicios que usted señala sobre lo que nos hace nosotros darnos cuenta que sufrimos de trastorno borderline, ¿eso es algo constante o es que, por ejemplo, en el hogar sucedió algo con mi pareja y yo actúo de manera intensa, como dice usted, pero en el trabajo también suceden situaciones similares y no reacciono así? Entonces, ¿es algo constante en el trastorno borderline o es que en algún lado sí y en el otro no? Claro, muy bien que lo hayas señalado, y es la precisión que nosotros usamos justamente para el diagnóstico, ¿no? Tiene que haber una prevalencia y una permanencia. Ya, esto tiene que darse constantemente, no es que de repente en cierta ocasión pasó y detonó esto. Yo constantemente, por ejemplo, se me hace difícil controlar mi ira, ¿no? Y yo exploto, pero ya es como que las personas me conocen, mis amigos, y dicen, ¿no? Bueno, ella siempre así, ¿no? Cuando está enojada a veces tiende a explotar, ¿no? O por ejemplo, mi pareja ya me conoce, y en una situación, por ejemplo, de necesito tu atención, o si la persona está trabajando, siento que de repente no me quiere, porque no me está escribiendo, o porque no está pendiente a mí. Y eso que acaba de señalar se podría confundir con ansiedad. Sí, también. Incluso este trastorno borderline puede haber nosotros le llamamos comorbilidad, es decir, que se puede dar con otros trastornos. Y ahí también tenemos que tener bastante en cuenta, porque se puede dar también con un trastorno de depresión, y pueden ser ambos, ¿no? Pero ya nosotros, haciendo las evaluaciones y el diagnóstico, especificamos, ¿no? Trastorno borderline con comorbilidad, el trastorno depresivo. ¿Y qué tan complicado es tratar a una persona, conocer o ser amigo o familiar de una persona que tiene el trastorno borderline? En realidad, Mercedes, aunque no lo creas, la mayoría de la población, según los estudios, puede padecer un trastorno borderline. Pues bastante común. La cosa es que no son diagnosticados o muchos no lo reconocen, ¿no? Entonces podemos ser amigos de una persona borderline, pero ¿qué es lo que debemos hacer? ¿No? Tratar de validar los sentimientos. Y lo que se hace con ellos, el tratamiento que se da, es una terapia cognitivo-conductual. ¿Qué hacemos en la terapia cognitivo-conductual? Hacemos que entre en razón la persona y que todo lo negativo que vea lo traiga a algo positivo o a una situación real. Por ejemplo, si la persona dice es muy buena en algo, son personas que también se boicotean mucho. Pueden ser muy buenas en algo, pero dicen no es suficiente, no soy buena para eso, y abandonan. Ha habido personas borderline que, siendo las mejores en la carrera, han abandonado su carrera porque dicen que no son suficientes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Decimos a la persona, mira, este es el pensamiento que tienes. No soy buena, por ejemplo, ¿no? Para las matemáticas. No soy buena, entonces no me merezco este título que tengo porque no soy buena. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué cosas
son buenas para ti? ¿O en qué cosas eres buena? Comenta, de repente soy muy hábil para interactuar con los demás. Entonces buscamos que esta persona busque sus cosas positivas y se enfoque en ellas. Doctora, por interno nos está llegando una consulta del público. ¿Este trastorno borderline también tiene que ver con la autoestima de la persona? A veces está asociado, como le digo, también está asociado con los trastornos depresivos, que por lo general un depresivo tiende, por ejemplo, a decir, a autodevaluarse, ¿no? Y también tiene mucho que ver, como te comenté, con eso de boicotearse, ¿no? No soy buena, no reconoce, se les hace muy difícil reconocer sus cualidades. Y esto es su autoimagen. Hay que tener cuidado. Autoimagen, autoestima. Autoimagen es la imagen que tengo sobre mí. Autoestima es la estima que tengo sobre mí. Bien, ¿y qué diferencia hay entre un borderline y un bipolar? Ahí también lo componen demasiado, ¿no? Como les comenté en el manual de DSM-5, justamente la clasificación es diferente. Uno es trastorno de la personalidad, que es el trastorno límite del que estamos hablando. Y el trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo. Y usted dirá, no doctora, pero si me está diciendo que aquí es inestabilidad emocional y aquí es estado de ánimo, no comprendo la diferencia. Vamos a hacer aquí hincapié en que esta inestabilidad del estado de ánimo del trastorno borderline es por horas, pero nunca dura días y se suelen desencadenar por ciertos episodios, como ya lo hemos mencionado. En cambio, el trastorno bipolar son periodos largos, a veces de 7 días, a veces 15 días, ¿no? En los que hay hipomanías o manías y los que hay depresión. Es decir, por así decirlo, una persona está 7 días, puede estar muy triste, muy depresivo, no evita salir, y otros 7 días es la euforia, quiere salir, quiere ser el centro de atención. Ahí va la diferencia. Bien, ¿y cuántos tipos de borderline existen? En realidad, y lo vuelvo a mencionar, yo siempre me ciño en ese manual diagnóstico, no hay un tipo de borderline. A diferencia también de la bipolaridad, que sí tenemos 4, ¿no? Pero sí depende mucho de las teorías que maneje el psicólogo o el psiquiatra con el que vas a ver. Porque eso te va a ayudar a que tú puedas ir categorizando a esa persona. Por ejemplo, Milon los categoriza en 4. Hay otro autor que los categoriza en 3 y así. Entonces, pero yo siempre me rijo con el manual de DSM-5, que es el que manejamos todos, y no hay ningún tipo. Y usted, en su experiencia como psicóloga, ¿cuántos casos de borderline ha atendido en Piura? ¿O tiene estadísticas de cuántas personas son borderline en Piura? En realidad, según algunas investigaciones, cerca del 75% de la población que ha sido diagnosticada es con prevalencia en mujeres. Yo podría decir que aquí un 4% de la población piurana puede manifestar que es un trastorno borderline. Pero yo te hablo de personas diagnosticadas, porque como lo comenté al inicio, es el trastorno que más podemos encontrar. Bien, y ahora que hace esa diferencia del porcentaje de mujeres, ¿este trastorno borderline es únicamente para mujeres o también para varones? No, en realidad ese trastorno puede darse tanto en mujeres como en varones, pero sí hay una prevalencia, como lo mencioné, en mujeres. Bueno, un 25% en varones. Bien, doctora, ¿qué consejos daría usted a nuestros televidentes para que puedan relacionarse de una manera correcta con alguna persona borderline? En realidad, eso sí, bastante incidencia con los sentimientos, ¿no? Validar los sentimientos de esta persona, sentarnos con ellos en un momento, así como estamos tú y yo, ¿no? Y decir, sé que estás triste, o sé que estás alegre, o sé
que ha pasado esto, yo lo entiendo, lo comprendo, vamos a calmarnos, respiramos, analicemos la situación, busquemos cosas positivas, busquemos las soluciones y no hay problema, porque por lo general son personas que se ahogan en un vaso de agua, ¿no? Pero no por eso dejan de sentir eso. Entonces, en un estudio yo leía que un doctor nos nombraba como si fuera una reacción a los mariscos, ¿no? Y decía, no todos somos alérgicos a los mariscos. Extraña analogía. Ajá, pero no por eso, no porque nos de una manera diferente, no dejamos de sentirlo, ¿no? Por eso sigue siendo una alergia, ¿no? Pero es una manera diferente, ¿no? Igual, no por eso dejan de tener ese sentimiento. Muchas veces son vistas como personas manipuladoras, pero las últimas investigaciones han dicho que ellos en realidad no desean manipular a nadie, sino que es ese sentimiento que no pueden manejar, esa emoción que no pueden controlar y que tampoco la saben expresar. Entonces, idealmente es trabajar bastante en el control de emociones y cómo se pueden estas manifestar. Y lo mismo para los padres, porque todo desencadena en la niñez. Como yo les mencioné, este trastorno viene de una causa de niños que de repente han sido abandonados por un padre, que no vieron una figura paterna o una figura materna, o que sus padres no valoraron sus sentimientos en ese momento, o su entorno, porque ahora vemos a niños criados también por abuelitas, por tíos, entonces todo el entorno está implicado. Bien, entonces, estimados televidentes, a poner mucha atención con esta entrevista y con los consejos que ha dado la psicóloga Dayana. Es muy importante desde que son niños tratarlos como deben ser, unas personas correctas y no invalidar sus emociones ni sus sentimientos. Cada cosa que los niños sientan es importante saberlo y saber también escucharlos y comunicarse con ellos. Gracias, doctora, por haber venido esta tarde a Yo Decido y por habernos ilustrado con este tema del trastorno borderline. Muchas gracias. Bien, iremos a un corte comercial y regresamos con el abogado Sungins Calderón. Con él hablaremos sobre la ley de salud mental. Regresamos con más. Yo decido salud. Yo decido bienestar. Yo decido concientizarme. Yo decido cuidarme. Yo decido informarme. Yo decido, el primer programa de salud en Piura, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, con la conducción y dirección de Mercedes Ayala, a través de la señal de Piura TV. Marivic, pastelería, repostería y chocolatería. Contáctanos al 94 30 63 74 3. Endulza tu vida con lo mejor de postres y chocolates. Machado 10, Contratistas Generales, EIRL. Consultoría especializada en proyectar, ejecutar, liquidar y auditar obras públicas y privadas, con amplia experiencia en temas de seguridad, tales como gestión de riesgos de desastres, seguridad, salud, higiene ocupacional y medio ambiente. El abogado Sungins Calderón. Con él trataremos un tema sumamente interesante, es sobre la ley de salud mental. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy delicado
y sumamente importante, que es sobre la ley de salud mental, que es poco hablado, ¿cierto?, en Piura. Sí, no hay mucha información al respecto. Generalmente esto lo trabajan psicólogos o médicos psiquiatras, ¿no? No hay demasiado abordamiento del tema en ese sentido. Exacto, por eso es importante que en primer lugar nos pueda explicar qué nos dice la ley 3094/7 y por qué es que existe tanta controversia ante los psicólogos. Ya. La 3094/7 es la ley de salud mental. ¿Y cuál fue en este caso la discordancia? Que incluso esto llevó a una demanda de inconstitucionalidad por ciertos artículos ante el Tribunal Constitucional, que es nuestro órgano intérprete de la Constitución y leyes, ¿no? ¿Qué sucede? Que esta ley faculta al médico psiquiatra o al médico en general para poder dar diagnósticos y tratamiento, y como que minimiza la labor de los psicólogos. O sea, la competencia en la psicología la minimiza y le da mayor emprendimiento a lo que es la medicina psiquiátrica o el psiquiatra médico o el médico psiquiatra, y a lo que es incluso dice la ley que médicos en general podrían dar un pequeño diagnóstico sobre un paciente que sufre algún trastorno mental. Sí, por eso es que incluso el decano del Colegio de Psicólogos salió hablando al respecto, ¿no? Sí, como le digo, hubo a través del Colegio de Psicólogos a nivel nacional, o sea, el Colegio de Psicólogos del Perú, y demandó la inconstitucionalidad de ciertos artículos, pero el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda, tengo entendido, y no declaró la inconstitucionalidad. Esa es, digamos, una de las tantas controversias que tiene esta ley. Bien, ¿y podría, por favor, ilustrarnos sobre los objetivos que tiene la ley de salud mental? Claro, es brindar el acceso libre y sin ningún tipo de discriminación a aquellas personas que sufren de trastornos mentales, para que sirvan un tratamiento, para que sean diagnosticadas con respecto a la enfermedad que padecen, de acuerdo a justamente esta ley, ¿no? Abre el camino para que ninguna persona que tenga alguna anomalía psíquica o sufra de algún trastorno mental se vea restringido en su derecho a recibir un tratamiento digno. Bien, ¿y qué derechos tiene una persona que tiene trastornos mentales? Los derechos no varían, son los mismos derechos que una persona, digamos, que no tiene un trastorno mental, y entre ellos está el derecho a la dignidad, a recibir un tratamiento médico, el acceso a la salud para poder tratar este trastorno que padece, a ser tratado sin ningún tipo de discriminación, porque muchas veces se ejemplifica, ¿no? A nivel de decir, no, mira, no estés junto a esa persona porque padece de esto, lo cual eso debe ser erradicado, porque ellos también tienen derechos igual que nosotros. Y eso cae también en la discriminación, ¿sí? Claro, es justamente uno de los derechos fundamentales que también protege la discriminación. Bien, doctor, por interno nos están dando la siguiente pregunta. ¿Qué idea de sujeto plantea la ley de salud mental? Digamos, de alguna u otra forma, la de un sujeto que tenga acceso a tener las condiciones para poder diagnosticarlo y un tratamiento médico adecuado, que antes de emitida la ley no se conocía mucho. Así podemos considerarlo. Bien, ¿y usted sabe cuál es la situación actual de la salud mental en el Perú? De lo que podamos apreciar, no solo de las noticias, sino de los artículos que aparecen en revistas, en los periódicos, va evolucionando. Cada vez se van incrementando los casos con respecto a trastornos mentales, pero no entendamos el trastorno mental como aquella condición que no puede, digamos, no todos los trastornos mentales son condiciones irreversibles, ¿no? Se considera, pues, hoy en día, según lo que se escribe, ¿no?, a la ansiedad, el estrés, el maltrato psicológico, son cuestiones que permiten influir en lo que podemos conocer como trastorno mental. Realmente los casos de ansiedad y depresión, debido al ritmo de vida, al nivel de competencia que existe ahora, es bastante alto el índice
jóvenes y también la mayoría adulta, y esto lo pudimos ver con la última pandemia del COVID-19, es que han rebrotado estos casos en un mayor alcance. Claro, y un trastorno mental o una enfermedad de salud mental minimiza a la persona para no poder acceder a un puesto de trabajo. No, realmente no, porque si está medicado y no es, digamos, un trastorno mental que vuelva a la persona agresiva, es parte del derecho a la no discriminación que te estaba comentando. Tienen el mismo derecho de acceder siempre y cuando se encuentre en condiciones medicadas, ¿no? Y obviamente cumpla con la capacidad del puesto al cual va a postular. Exactamente. Ahora, hay un artículo en específico en el Código Penal peruano que es el artículo 20. ¿En qué consiste ese artículo? Ya, el artículo 20 habla de la excepción a la responsabilidad penal, es decir, por qué aquellas personas que han cometido un delito no se hayan responsables penalmente. El artículo 20 en su numeral 1 señala expresamente que está exento de responsabilidad penal, es decir, que no se le hallará responsable o no llegará a juicio a esta persona siempre y cuando tenga anomalía psíquica o tenga una percepción distinta de la realidad, una alteración de la percepción de la realidad. Lo que podemos entender algunos trastornos mentales con un mayor grado de agresividad o de que no reconocen o cometen cierto actuar ilícito bajo las condiciones médicas que pueden considerarse como una anomalía psíquica. Y esto, para que lo entienda nuestro público televidente, doctor, es importante recalcarlo. No quiere decir que va a quedar impune el delito que ha cometido el enfermo de salud mental, la persona que sufre un trastorno mental y que comete un delito, sino que va a ser un poco menos estricto. No, justamente te hablaba de la excepción. Excepción significa que es una persona inimputable. Inimputable significa que no va a tener una sanción penal. Lo que pasa es que una persona que no se encuentra dentro de cuando padece anomalía psíquica o tiene una alteración de la percepción de la realidad, obviamente se puede decir que no tendría la capacidad de discernir que lo que está haciendo es un delito. Es por eso que se le llama inimputable. Entonces, al hallarse inimputable, que lo establece el artículo 20, numeral 1 de nuestro Código Penal vigente, pues obviamente no habrá sanción para él. Habrá algún otro tipo de tratamiento, pero no la sanción penal que en una pena efectiva en quantum de pena, ¿no? 8 años, 10 años, 15 años. Y aunque parezca redundante, preguntar lo mismo es importante para tener clara la situación. Sí, no resulta redundante, o sea, el hecho que usted desee complementar esto es importante, porque, por ejemplo, podemos recordar un caso que fue bastante mediático en la ciudad de Lima, no sé si se acordará, lo referente a una persona que sufría trastorno mental y se atacó a una niña de 9 años o de 8 años, no recuerdo. En plena calle. En plena calle. Sí, era una niña que su madre vivía en la calle y de repente reaccionó esta persona y la atacó, ¿no? Si nos podemos analizar este tipo de casos, tendrían que definir una serie de patrones. Por ejemplo, ¿por qué esta persona, si es de esta manera agresiva, si se puede considerar que tiene un trastorno mental, por qué anda libre en las calles? ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si solamente no lo hubiera golpeado? O sea, porque sé que la herida que tuvo fue de gravedad. Fuerte, claro. Fue de gravedad, pero ¿qué hubiera pasado si lo hubiera atacado y hubiera causado la muerte directa de la niña? Creo que estaríamos hablando ante una figura bastante controvertida, ¿no? Porque si una persona padece cierto tipo de trastorno mental, debe estar medicada debido al diagnóstico que tiene y por lo tanto internada en algún centro, en algún centro que pueda justamente tratarlo y poder quizá curarlo hasta cierto modo o mantenerlo medicado para que no sea agresivo. Y este caso no solamente sorprendió a todo el Perú, sino que nos hizo preguntar qué están haciendo las autoridades por la salud mental de todos los peruanos. Claro, digamos en general, se pudiera, ¿no?, establecer una encuesta o un censo de aquellas personas, porque hay bastantes personas que sufren trastornos mentales y se encuentran en la calle y no sabes en qué momento pueden ser una bomba de tiempo y atacan a otros.
y causan un daño a la integridad, ¿no? Que puede causar la muerte. Sería importante que las autoridades realizaran un censo a través de la oficina competente, el área competente de las municipalidades o del gobierno regional, y permite establecer cuántas personas tenemos a nivel de región, ¿no? A nivel de departamento, que pueden sufrir estos trastornos mentales y que se encuentran viviendo en las calles sin recibir tratamiento. Y hacer, pues, en todo caso, que el diagnóstico primero respectivo y posteriormente el tratamiento para poder de esta manera medicarlos y poder contener la agresividad que puedan tener o aquel trastorno mental puedan mejorar. Exactamente, es importante que las autoridades tomen cartas en el asunto y que se preocupen por la salud mental de todos los peruanos. Es imprescindible una buena salud mental. Bien, ¿y cuáles son los trastornos mentales inimputables? Lo que estaba hablando de la anomalía psíquica, por ejemplo, anomalía psíquica se refiere al hecho de que cierta persona o un grupo o una determinada persona tiene una percepción de la realidad no adecuada a lo que realmente ve. Por ejemplo, el esquizofrénico, ¿no? Una persona esquizofrénica o aquellos que tienen delirios de persecución o aquellas personas que se le puede diagnosticar algún tipo de psicosis. Esas son personas que pueden ser consideradas en trastornos mentales inimputables. Bien, gracias doctor por haber asistido esta tarde Yo Decido y por habernos brindado esta entrevista que es muy importante para los televidentes. No, gracias por invitarme, muchas gracias. Bien, nosotros nos vamos a un breve corte comercial y daremos pase al doctor neurólogo Enrique Cruz. Con él tendremos también otra interesante entrevista. Regresamos. ¿Sabías que el cáncer es la primera causa de muerte en el país? 9 de cada 10 mujeres que viven con VIH lo adquirieron a través de su pareja. Según el Ministerio de Salud, el 17% de casos atendidos por depresión corresponden a niños y el 75% a mujeres. Con prevención podemos salvar tu vida. Soy Mercedes Ayala y les doy la bienvenida a este nuevo espacio llamado Yo Decido. Estamos de regreso con más en Yo Decido. Como les comenté, contamos con la presencia del neurólogo, el doctor Enrique Cruz. Con él trataremos la entrevista sobre la neuropatía. Buenas tardes, doctor. Gracias por venir. Buenas tardes, Mercedes. Gracias por la invitación. Bien, empecemos. ¿Qué es la neuropatía y cuáles son las causas? Bueno, la neuropatía en sí es la lesión de los nervios periféricos, que pueden ser nervios motores, nervios sensitivos o nervios autonómicos. Los nervios sirven para mover, sentir, o también cuando nosotros sudamos o nos da frío, son los nervios autonómicos. Entonces la neuropatía es la lesión de esos nervios que pueden ser ocasionados por diferentes causas. ¿Y qué examen es el que diagnostica que un paciente tiene una neuropatía? El examen exacto que diagnostica la neuropatía es la electromiografía. Se dice electromiografía, pero tiene dos componentes: el componente de la neuroconducción y el componente de la electromiografía propiamente. El componente de la neuroconducción sirve para evaluar los nervios motores, los nervios sensitivos, y el componente de la electromiografía es para evaluar los músculos, para ver cómo está su inervación. Bien, ¿y qué tipos de neuropatía hay? Bueno, tenemos diferentes tipos de neuropatía, como te comentaba, ¿no? A grosso modo podemos decir que existe una neuropatía motora, una neuropatía sensitiva y una neuropatía autonómica. Por ejemplo, una neuropatía motora es cuando se debilitan los músculos del sector que corresponde a la neuropatía, disminuye su volumen, pierden los reflejos. Esa es una neuropatía. Una neuropatía sensitiva es cuando el paciente pierde la sensibilidad al tocar las cosas, ¿no? No toca, no sabe si está
plano, si está rugoso, si está duro, o está frío o está caliente. Entonces, esa es la pérdida de la sensibilidad, es una neuropatía sensitiva. Y la neuropatía autonómica, en promedio, es, por ejemplo, en las personas que tienen problemas en la sudoración, tienen problemas en la salivación, de repente tienen problemas para orinar, para defecar, se estreñen, o tienen problemas de disfunción sexual incluso, ¿no? Entonces, esos es lo que ocasiona una neuropatía autonómica. Bien, ¿y la neuropatía tiene cura definitiva o solamente se le da al paciente tratamiento para que tenga una buena calidad de vida? Eso hace ver de que la neuropatía tiene diferentes causas. Por ejemplo, la más conocida de todas es la neuropatía diabética. La neuropatía diabética es una neuropatía que es la más frecuente porque tenemos una gran población de diabéticos. Pero de acuerdo a la causa va a tener tratamiento. Hay neuropatías por deficiencia de vitaminas, como también hay neuropatías por exceso de vitaminas. Hay neuropatías que se adquieren por diferentes tipos de enfermedad, o como hay neuropatías hereditarias, ¿no? Entonces, en promedio, la neuropatía, cuando uno la diagnostica, es buscar la causa. Uno determina la causa y de acuerdo a la causa la puede tratar. Por ejemplo, para el caso de la neuropatía diabética, que es la neuropatía más frecuente, el manejo está de que el paciente tiene que controlar bien su diabetes. Si el paciente no controla su diabetes, por más tratamiento que se le dé, no va a mejorar. Ahora, todo paciente diabético, en promedio, entre los 5 a los 10 años de ser diabético, hasta un 25% tiene neuropatía, ya, de los pacientes bien controlados. El 25% después de 5 a 10 años van a tener neuropatía. Y si son mal controlados, hasta el 75%. Ya, es muy importante el control de la diabetes. Si tenemos una neuropatía hereditaria, pues solamente vamos a ayudarlo con la sintomatología. Bien, justo ahorita que ha mencionado cifras, quería consultarle, de acuerdo a su experiencia como neurólogo, ¿usted cuenta con estadística de cuántos pacientes se atienden por neuropatía en la región? Primero que se tiene en cuenta de que más o menos el 8% de la población en general tiene algún grado de neuropatía. Y eso se va a ir modificando de acuerdo a las características clínicas o a las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la población diabética en promedio tiene entre 30 al 35% de tener neuropatía. O sea, en una población promedio, el 30 al 35% de diabéticos ya tienen una neuropatía. Y entonces no hay una casuística exacta por neuropatía, así como a veces sale una Guillain-Barré, que es un tipo de neuropatía periférica aguda que más o menos da entre el 1 al 3 por 100.000 habitantes. Pero a grosso modo no hay una estadística que me diga tanto por ciento tenemos de neuropatía, porque las neuropatías son de diferentes tipos, y como son de diferentes tipos se agrupan de alguna otra manera. El 1 a 3 por 100.000 habitantes tienen Guillain-Barré. En promedio, el 8% de la población tiene algún grado de neuropatía. El 30-35% de diabéticos tienen neuropatía. Entonces, esa población va a ser variable. Bien, por interno nos está llegando una consulta del público. ¿Qué órganos afectan la neuropatía y la polineuropatía? Bueno, la neuropatía lo que afecta son los nervios, ¿no? Neuropatía puede ser una neuropatía motora o una neuropatía sensitiva, ¿no? O la autonómica que nos hemos venido diciendo.
La polineuropatía es que existe una mayor cantidad de afectación del nervio. Se van a afectar también tanto los nervios de los miembros superiores como de los miembros inferiores. Una afectación de órganos internos por una neuropatía en general, excepto que sea una neuropatía autonómica, como te comentaba, disfunción eréctil, un problema digestivo por diabetes o problemas de salivación, pueden afectar órganos internos, las glándulas, la vejiga, la parte de los órganos seminales. Ahí sería principalmente la neuropatía autonómica que afecta. O sea, dependiendo de la neuropatía va a ocasionar daños o alteraciones en los diferentes órganos. Doctor, y para que lo tenga claro el público, la polineuropatía entonces es una consecuencia de la neuropatía, de ser mal tratada, mal curada. Una neuropatía o una polineuropatía es la consecuencia de un daño a los nervios. Y estos daños a los nervios pueden ser ocasionados a nivel de Piura, principalmente por la diabetes. Ya en Piura, la mayor cantidad de gente que tiene polineuropatía o neuropatía es por diabetes mellitus, mal controlada. Después ya vienen otras causas, por ejemplo el hipotiroidismo también puede ocasionar neuropatías. Puede ocasionar neuropatías la mala nutrición, la malnutrición, algunas enfermedades o algunos medicamentos. Entonces, cuando un paciente tiene neuropatía, tiene que buscar la causa. ¿Qué es lo que le está ocasionando el daño al nervio? Ok. ¿Y qué dieta es apropiada para los pacientes que tienen neuropatía? Va a depender de la enfermedad. Por ejemplo, si tenemos una neuropatía diabética, la recomendación es que siga un tratamiento estricto de la diabetes, un control estricto de la diabetes, que su glucosa no se eleve más de 105, que su hemoglobina glicosilada no esté más allá de 6.4. Y por lo tanto, aparte de su tratamiento, disminuir la cantidad de carbohidratos, consumir lo necesario, consumir menos azúcares, menos almidón que se va a convertir en azúcar, ¿no? Y mantener el peso apropiado y hacer ejercicios diariamente para que el exceso de glucosa en el organismo se pueda ser consumido por la actividad física. Bien, la siguiente pregunta creo que es de interés, además de todo lo que se viene hablando en la entrevista para el público. Los familiares de una persona que tiene neuropatía, ¿de qué manera la pueden ayudar? ¿Qué tipo de ejercicio es bueno para la neuropatía? Hay neuropatías que solamente son de debilidad muscular, de falta de sensibilidad, pero hay neuropatías que son dolorosas, ¿no? De este tipo, pueden ser motoras o sensitivas. Entonces el familiar tiene que ayudarle dándole el correcto tratamiento de la enfermedad de base. Por ejemplo, si es hipotiroideo, darle para el hipotiroidismo. Si es diabético, darle para la diabetes. Pero si ya tiene una neuropatía o una polineuropatía que es ocasionada por alguna enfermedad hereditaria, pues hay que hacer ejercicios en reposo, o sea, el paciente puede estar sentado o acostado, hay que ayudarle a movilizar sus brazos, extremidades, tonificar los músculos, y si el paciente tiene movilidad, ayudarlo a que haga una actividad física diaria. Eso va a permitir mejorar el tono muscular y sobrellevar la enfermedad. Bien, muchas gracias doctor por esta entrevista y por su tiempo. Espero que hayan prestado atención, público televidente, a esta entrevista. La neuropatía diabética y la neuropatía en general es algo sumamente importante y como lo ha dicho el doctor, lo primero, lo principal es ver la enfermedad de base que ha causado la neuropatía. Tomen las precauciones del caso y sigan siempre las recomendaciones de sus médicos. Gracias doctor por venir a Yo Decido. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Nosotros nos vamos a un breve corte comercial y vamos a
regresar con el anestesiólogo Jorge Torrejón. Regresamos. Yo decido salud. Yo decido bienestar. Yo decido concientizarme. Yo decido cuidarme. Yo decido informarme. Yo decido, el primer programa de salud en Piura, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, con la conducción y dirección de Mercedes Ayala, a través de la señal de Piura TV. Muy buenas tardes, estimados televidentes. En esta oportunidad contamos con la presencia del médico anestesiólogo, el doctor Jorge Torrejón Rojas, con quien tocaremos el tema todo lo que se debe saber en la etapa preoperatoria de un paciente. Doctor Jorge Torrejón, muchas gracias por haber asistido al programa Yo Decido. Gracias por la entrevista y por el tiempo. Buenas tardes, Mercedes. Felicitarte primero por este espacio que permite que tu audiencia tenga acceso a información necesaria, ¿no? Que muchas veces, por los tipos, a veces en los consultorios, no se explica como debe ser, ¿no? Y entonces el conocimiento del público muchas veces no es. Felicitaciones. Y muy gustoso de estar contigo. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Empecemos con la entrevista. Lo primero que quiero que el público sepa es qué es la evaluación preanestésica. Bueno, la evaluación preanestésica, como su nombre lo dice, evaluación hecha por un anestesiólogo, que nos va a permitir identificar probables riesgos que podrían presentarse durante la cirugía y encontrar y buscar las condiciones óptimas para que la cirugía pueda llevarse a cabo sin mayor complicación o sin ningún contratiempo. La evaluación preanestésica incluye varias etapas, o sea, es una evaluación que no solamente es conversar con el paciente, ¿no? Implica averiguar cirugías anteriores, averiguar el estado médico, medicación que toma el paciente, evaluarlo a él mismo desde el punto de vista físico, ¿no? Para poder determinar qué anestesia va a ser la que vamos a llevar a cabo y qué cosas se van a necesitar durante ese acto quirúrgico, ¿no? Para que el anestesiólogo puede estar preparado. Doctor, ¿el paciente puede elegir la anestesia? Sí, básicamente el paciente sí puede elegir la anestesia, siempre y cuando esta elección esté dentro de lo, digamos, de lo esperado, dentro de lo adecuado, ¿no? Para ponerte ejemplos un poco extremos, ¿no? Si yo tengo una cirugía de un ganglión en el dedo del pie izquierdo y el paciente pues no quiere anestesia regional y anestesia general, no es adecuado, ¿no? O sea, puede elegirlo lógicamente, pero el anestesiólogo tiene que explicarle de que para este procedimiento que es tan simple, es innecesario ponerlo a una anestesia general en donde vamos a usar fármacos mucho más potentes, donde vamos a un ventilador mecánico, ¿no? Pudiendo utilizar una anestesia que es sencilla, ¿no? En cual pues una anestesia local inclusive, simplemente con sedación. Entonces, el papel del anestesiólogo casualmente en esta evaluación preanestésica es absolver esas dudas del paciente, ¿no? Y explicarle y hacerle comprender los riesgos y beneficios de los diferentes tipos de anestesia. Pero sí, básicamente sí puede elegir. El caso, por ejemplo, de que se tenga que elegir entre anestesia raquídea, epidural o general para un procedimiento abdominal, por ejemplo, sí, el paciente podría elegir y negarse de alguna manera. Yo no quiero que me pongan una anestesia raquídea. Que luego está en la obligación de, en ese caso, seguir el deseo del paciente.
Doctor, ¿existe alguna reacción alérgica por la anestesia? ¿Algún paciente ha presentado alguna reacción alérgica? Claro. Hay que recordar que los anestésicos son sustancias, fármacos, cualquier fármaco son ajenas a tu organismo. Entonces, cualquier sustancia ajena a tu organismo es factible o es probable que pueda presentar una reacción alérgica. Como cualquier fármaco, los anestésicos tienen la facultad, como cualquier penicilina o cualquier fármaco, de producir reacciones alérgicas. Ahora, las reacciones alérgicas son muy raras, extremadamente raras. Normalmente la capacidad del anestesiólogo en hacer operaciones es mucho mayor que la que tendríamos en cualquier área de hospitalización, ¿no? Nosotros contamos con fármacos muy potentes, con monitores muy precisos. Digamos, una reacción alérgica en el quirófano es mucho mejor manejada que en cualquier parte, por la misma infraestructura de equipamiento que se tiene. Bien, ¿y cuánto tiempo es el recomendable para que un paciente se interne antes de una cirugía? Esto varía. Esto varía dependiendo de la cirugía. Hay cirugías que se hacen sin internamiento. Hay cirugías que son ambulatorias. Inclusive bueno, en otros países ya la tendencia es cada vez a hacer cirugía ambulatoria, lo que llaman cirugía de día, ¿no? Es decir, que el paciente ya no se interna. Entra el mismo día, se opera el mismo día y se va el mismo día. Esa es la tendencia moderna, ya no hospitalizarlo. Esto disminuye complicaciones, disminuye costos hospitalarios, mejor el paciente en cuanto a que el paciente se siente mejor. A él le gusta estar internado, ¿no? Prefieren pasarlo en su casa. Es variable. Hay cirugías que sí requieren internamiento, cirugías grandes, complejas, en las cuales sí es necesario que el paciente se interne 1 o 2 días, dependiendo de lo que se le va a hacer, o dependiendo del hospital también, porque hay algunos hospitales que tienen el protocolo internarlo y realizar sus exámenes preoperatorios internados. En cambio, otros no internan, hacen los exámenes preparatorios de manera ambulatoria y lo internan un día antes, ya. Ok, ¿y el paciente puede comer o beber algo antes de tener la anestesia? La anestesia en sí podría producir náuseas o vómitos intraoperatorios. Por lo tanto, se recomienda que el paciente no coma. Sí es factible que el paciente pueda tomar su medicación que normalmente toma. Está tomando hipertensivos, entonces le recomiendo que con un poco de agua, con los hipertensivos de la cirugía. Pero el paciente no debe estar con el estómago lleno el día de la cirugía. Sobre todo si es anestesia general, con mayor razón, ¿no? El riesgo de vómitos intraoperatorios es una complicación bastante grave. Puede producir mucho daño y que el paciente pueda terminar hasta en UCI, ¿no? Es importante que el paciente no coma, y sobre todo que no muchas personas pueden obviar este dato para que no se les suspenda la cirugía, pero es un riesgo. Es recomendable que sigan el consejo de algún conocido, alguien les diga que omitan este dato. Es un dato muy importante que debe seguirse. Ok, entonces queda claro que un paciente no puede estar con el estómago lleno, pero no está contraindicado que un paciente, si está tomando algún medicamento, interrumpa la medicación. Puede seguir medicándose. Esto va a depender también del medicamento que está tomando. El médico anestesiólogo le va a indicar medicamentos antihipertensivos, entonces la diabetes deben seguirse, ¿no? O hay medicamentos arrítmicos que son indicados que continúen su ingesta, ¿no? Inclusive el día operatorio. Como lo vuelvo a repetir, se indica ayuno, pero el hecho de tomar una pastilla con 2 copos de agua no va a afectar. Ok, ¿en qué influye ingerir
tomar alcohol o fumar? Eh, los fumadores tienen alteraciones a nivel pulmonar que hacen que podrían haber complicaciones intraoperatorias. Existe, digamos, un movimiento en las paredes respiratorias, que son, se llaman movimiento ciliar, micociliar, que se ve afectado, por ejemplo, por el tabaco. En el caso del alcohol, también de igual manera. Podría haber alteraciones hepáticas y si nosotros recordamos el metabolismo de los fármacos es hepático. Entonces sí hay alteración, tanto en ingesta de alcohol como consumo del tabaco. Ok, aquí hay una pregunta, creo, muy importante. Si una paciente mujer está programada para una operación, pero esta paciente está menstruando, ¿puede recibir anestesia? Sí, no hay ninguna contraindicación para una paciente menstrual. No hay ninguna contraindicación, no existe ningún trastorno de coagulación ni nada. Sí, sí puede ser operado. Ok, la pérdida de sangre en la menstruación no debilita a la paciente y le baja las defensas cuando recibe la anestesia. No, en este caso no. Las pérdidas por menstruación generalmente no son un nutriente tan abundante que la podrías compensar si es que la paciente ya es anémica de por sí. Pero en los casos no. Es decir, por el organismo sin producir mayor. Ok, y si la paciente está embarazada, ¿puede recibir anestesia? En el tema del embarazo, sí, se indica solamente situaciones de emergencia. Cualquier administración de fármacos durante el embarazo, anestesia, son fármacos que podrían pasar también. Pero, entonces, en situaciones que pueden diferirse, situaciones de cirugías que pueden ser programadas después del embarazo, no es aconsejable exponer al feto a estos fármacos, salvo que sea una situación de emergencia en donde sí tendríamos que entrar con todo el cuidado y con el conocimiento del anestesiólogo de los fármacos que van a tener menor efecto sobre el feto. Ok, entonces, estimados televidentes, ya han escuchado al doctor Jorge Torrejón. Es muy importante y la conclusión que se debe sacar acá es que es sumamente importante la comunicación efectiva y sobre todo real y verdadera entre el anestesiólogo y el paciente. No ocultar ni omitir ningún detalle para que puedan recibir la orientación correcta. ¿Es así, doctor? Así es, exactamente. Bien, gracias doctor por su tiempo y por haber estado presente el día de hoy en Yo Decido. Un gusto, nuevamente. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial, pero regresamos con más en Yo Decido. No se muevan de sus lugares. Hemos llegado al final del programa Yo Decido. Lamentablemente el tiempo en televisión es demasiado corto. Sin embargo, nos quedamos satisfechos porque hemos sabido rescatar lo más importante en cada tema tocado el día de hoy. Quiero recordarles que pueden seguirnos a través de las redes sociales de Piura TV. Nos sintonizan por señal abierta y por la página de Facebook. También pueden seguirnos a través de las redes sociales de Yo Decido. Nos encontramos en Facebook, TikTok, Instagram, YouTube y ahora estamos en Spotify. Pueden escucharnos a través de los podcasts de Spotify. No me queda más que agradecer su preferencia y su sintonía. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a la 1 de la tarde. Que tengan un buen fin de semana.